Fragmentos de la noche. Hace 32 años, ocurrió una de las desapariciones más inquietantes de la historia en España. Era septiembre de 1988, cuando Isidro Orrit Pires, de 5 años, y su hermana Dolores, de 17, desaparecieron del Hospital San Juan de Dios de Manresa, en Barcelona. El menor había ingresado en la habitación 229, en la segunda planta del hospital. Su hermana estaba al cuidado de él. Sin embargo, ambos desaparecieron sin dejar rastro. La cama estaba destendida y los objetos estaban en su lugar. No parecía haber signos de violencia, por lo que probablemente salieron por su propia voluntad. Lo único que quedó de Dolores fueron las gafas que dejó sobre la mesa de la habitación. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Los Orrit Pires eran una familia muy humilde de Manresa, Barcelona, a quienes sacudió la tragedia hace casi 33 años. En total eran 15 hermanos. El padre había fallecido hacía pocos meses, y a los mayores, aunque no hubieran cumplido siquiera los 18 años, les tocó asumir roles que quizás no les correspondían por la edad, pero la necesidad obliga. Si bien se sabe que en los años 80, las cosas funcionaban de otra forma en general, fue precisamente en una noche cuando los hermanos Orrit desaparecieron sin dejar rastro. Era la madrugada del 5 de septiembre de 1988, en el hospital de Manresa, cuando el pequeño Isidro fue ingresado tras una reacción adversa a la penicilina que le habían recetado para tratar las anginas. Era la segunda noche que pasaba en el hospital y le tocó quedarse al cuidado de su hermana Dolores, de 17 años, quien padecía de un pequeño retraso mental. La última vez que los vieron eran sobre las 11 de la noche. Al día siguiente, a eso de las 6 de la mañana, se percataron de que los niños no estaban. Cuando la policía se presentó en la vivienda familiar para comunicar a la madre de los niños la situación, la mujer no daba crédito. A su vez, la hermana de los pequeños, Mari Carmen, quien entonces tenía 19 años, llamó por teléfono a su madre y le comunicó la noticia. La chica, quien en esos momentos no vivía con su familia, se trasladó de inmediato al pueblo y fue en busca de su madre para ir al hospital. Cuando llegaron, se percataron que efectivamente los niños habían desaparecido. Nadie había visto ni escuchado nada extraño. El centro no disponía de cámaras de seguridad ni de control de entradas y salidas de los empleados. La última persona en verlos fue su tío, que acompañó a Dolores al hospital el día antes a su desaparición. Ese día se investigó al personal del hospital y tomaron declaración a varios empleados, pero a la criminóloga del caso le pareció extraño un dato. El director del hospital era un hermano de la Orden San Juan de Dios, un centro religioso que en diciembre del 84, 4 años antes de la desaparición de los hermanos Orrit Pires, fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 6 meses de prisión por inducción a la interrupción de un bebé de una menor de 17 años, con quien había mantenido relaciones íntimas. Lejos de ese dato, no se encontraron indicios de lo que les pudo haber ocurrido. Las autoridades revisaron habitación por habitación y recorrieron las calles más cercanas. Durante el proceso investigativo, se tuvieron varias falsas alarmas. Algunas personas llamaron a la policía para decir que habían visto a los niños en diferentes ciudades. No obstante, al trasladarse al sitio, todo resultaba en una falsa alarma. A partir de entonces, varias hipótesis se formularon para la resolución del caso Orrit. Una de ellas fue que alguien cercano a la familia se llevó a Dolores e Isidro con el propósito de darles una vida mejor, debido a la poca escolarización que tenían los pequeños. Otra de las hipótesis que manejó la policía fue que Dolores probablemente escapó con un novio o un amigo y
y decidió llevarse a su hermano con ella porque le tenía un gran afecto, ya que habitualmente cuidaba de él, aunque esta teoría no se sostenía porque las gafas de Dolores estaban en la habitación y sin ellas no veía, por lo que se descartó aquella conjetura. El primer golpe judicial de la familia llegó el año siguiente, cuando decretaron el sobreseimiento provisional de la causa, al no encontrar motivos suficientes para imputar los hechos a nadie, por lo que se dejó de investigar. 5 años después de eso, en 1994, la causa se reabrió, al aportar un detective privado quien se ofreció a llevar el caso gratuitamente. El investigador proporcionó una serie de informes al juzgado que apuntaban a la familia paterna como responsable de las desapariciones de los menores. También en este sentido, se manifestó una camarera del hospital que al parecer había escuchado a la familia del padre comentar que querían llevárselos con ellos porque no estaban bien atendidos. Sin embargo, la investigación del detective no estaba del todo clara para la familia y dudaron de la veracidad de sus conclusiones. Hace pocos años, Mari Carmen encontró una libreta de su madre, hoy una mujer un poco más de 80 años, donde ella había hecho anotaciones personales de todo lo que iba hablando con el detective y al parecer no concuerda con los informes del profesional. No obstante, ese cuaderno nunca fue aportado a la causa y es una de las pruebas en las que se basan las nuevas investigaciones. A pesar de los informes del detective, la causa volvió a quedar sobreseída en julio de 1994, pero la fiscalía no se dio por vencida y recurrió recordando la gravedad de los hechos. Se solicitó entonces la colaboración de la Interpol para que realizara indagaciones en Francia y Portugal, donde los niños podrían estar viviendo con su familia paterna. Tras realizar diferentes comprobaciones en centros escolares y de salud de algunas localidades, las pesquisas no dieron resultado y en septiembre de 1997 quedó cerrada de nuevo la causa. Aunque el detective volvió a pedir una nueva diligencia al juzgado 9 años más tarde, porque supuestamente recibió una llamada desde Portugal que alertaba de la adopción de un pequeño que podría ser Isidro, pero todo se trató de una pista falsa y en noviembre de ese mismo año, en 2006, el juzgado dictaminó la prescripción del delito. El juzgado de instrucción determinó, sin tener prácticamente ningún dato y basándose en el antiguo Código Penal del 73, vigente cuando sucedieron los hechos, que habría existido un delito de rapto en el caso de Isidro y otro de inducción al abandono de hogar, cuya víctima sería Dolores, pero al no ver indicios de criminalidad en la desaparición de los niños, el caso quedó cerrado y nadie buscó más a esos niños, a pesar de que durante la instrucción se tomaron algunas declaraciones que fueron realmente extrañas y se sospechó que el caso podría tratarse del tráfico de órganos, como la de una enfermera que dijo que aquella noche no había dado la medicación a Isidro porque ya estaba dormido cuando entró a la habitación. Sin embargo, hay quienes piensan que en realidad los niños ya no estaban y nadie dio la voz de alarma. Alguien los había sustraído, quizás haciéndose pasar como personal del hospital. Pero la declaración más impactante fue la que hizo un supuesto testigo que se puso en contacto con un programa de televisión tras un reportaje del caso. En aquel entonces el testigo también era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y aseguró que cuando estaba aquella noche en el hospital cuidando de su hermano, vio como un médico se llevó a los hermanos Orrit al sótano del centro hospitalario y allí les inyectaron algo mientras los niños gritaban tumbados en una camilla. Él se quedó pasmado mirando el cuarto, donde había otros 2 médicos más. Cuando estos se percataron de su presencia, él salió huyendo de ahí y volvió a su casa y le dijo a su madre que no quería estar ahí porque le daba miedo. La abogada del caso puso en el conocimiento de los mozos de escuadra este dato, pero este testimonio
no pudo ser escuchado en sede policial, ya que aseguraban que no podían hacer nada sin una orden judicial. También se puso en conocimiento del juzgado, respondiendo lo mismo, afirmándose a la prescripción del delito. Aún así, la familia de Isidro y Dolores decidieron acudir al Tribunal Constitucional para solicitar ayuda, pero por desgracia no aceptaron el recurso de amparo, porque no quedaba clara la existencia de la trascendencia constitucional del caso. Por esa razón, la familia de los pequeños solicitó el apoyo del Alto Comisionado de la ONU, amparándose en que su Comité de Desapariciones Forzadas afirmó en noviembre de 2013 que la prescripción del delito de desaparición forzosa solo se produce cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad, lo cual aún no ha ocurrido. Hoy en día, no se sabe qué pasó exactamente con los pequeños, pero su familia no descansará hasta encontrarlos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.